Como ven ustedes, nos hemos trasladado al Archivo Municipal, a una de las dependencias del Archivo Municipal, para hablar con uno de los autores de este manual de historia de Cartagena, editado recientemente por el Ayuntamiento de la ciudad en colaboración con la Universidad de Murcia y con la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Nos encontramos hoy con Alfonso Grandal López, que es licenciado en Filosofía y Letras, fue profesor de Historia en el Aula de Magisterio de Cartagena y trabaja aquí en esta casa, en el Archivo Municipal. Es especialista en el siglo XVI y ha colaborado en la Historia de Cartagena, dirigida por Julio Mas. Además, es autor de varias publicaciones sobre historia local, historia de la lengua en Cartagena y toponimia. Señor Grandal, buenas tardes, gracias por recibirnos. Yo quería preguntarle sobre este manual de historia de Cartagena y en concreto sobre, lógicamente, la parte de la que usted se ha ocupado, que es la Edad Media, digamos, ¿no? Desde la época musulmana al XVIII, aproximadamente. Sí, la Edad Media es los siglos XVI y XVII, sí. De esa parte de la historia de Cartagena, ¿qué es lo que usted destacaría como más anecdótico, que a nuestros telespectadores les puede chocar más? O algunos puntos que no se conozcan todavía demasiado. La historia de Cartagena en general, a pesar de que todos los cartageneros están convencidos que por el hecho de serlo ya tienen unos conocimientos suficientes de historia, por lo menos de historia local, la verdad es que fuera de algunos hechos, sobre todo de historia antigua y tal, hay que reconocer que no es mucho lo que se conoce. Por lo tanto, como destacar, hay hechos muy importantes de mucha trascendencia que apenas se suelen mencionar. Por ejemplo, en la Edad Media hay que destacar las consecuencias de la conquista castellana de mediados del siglo XIII, 1245. Esta conquista castellana trae como consecuencia ni más ni menos que la sustitución de la población autóctona que había y por lo tanto de los descendientes de todos aquellos cartagineses, romanos, iberos, bizantinos, en fin, toda esta gente desaparece del mapa literalmente y es sustituida por una población nueva de origen, en principio curiosamente de origen catalán, porque los castellanos estaban exhaustos después de la conquista y reconquista de Andalucía y apenas tenían gente para repoblar Cartagena, con lo cual hubo que recurrir a lo que más a mano había, que eran los catalanes que bajaban por Valencia repoblando. Hasta el punto de que durante toda la Edad Media seguramente en Cartagena el idioma que predominó fue el catalán, que era una cosa que normalmente, a pesar de que se conoce porque ya ha sido citado por varios autores y demás, pero normalmente a la gente se le olvida. Entonces, por ejemplo, de la Edad Media habría que destacar esto, es decir, la sustitución de una población de religión musulmana, pero descendientes de aquellos hispanos romanos que, en fin, que tanta historia y tan larga tenían, son sustituidos por una población en principio con predominio catalán, pero donde enseguida se juntan otros elementos, sobre todo castellanos, como es lógico, por quedar Cartagena en el siglo XIV ya definitivamente integrada en la corona de Castilla, pues claro, son castellanos los que cada vez van predominando en el conjunto de la población. Pero además de este cambio brutal, porque se hace en muy poco tiempo, además, de una población por otra y de una religión por otra y de una civilización por otra, es también el hecho que coincide eso con la crisis de la Baja Edad Media, porque otra característica de Cartagena es que está muy bien integrada, por decirlo así, en la historia universal y la historia de España, es decir, que hay una crisis de la Edad Media, de la Baja Edad Media muy fuerte, que afecta sobre todo, se nota sobre todo en el siglo XIV. Entonces esta crisis provoca un despoblamiento casi, hombre, total no, pero bueno, quedan unos pocos cientos de habitantes en Cartagena. Durante toda la Baja Edad Media apenas se llegan a los 1000 habitantes, solo en la etapa final, en el siglo XV, ya empiezan a sobrepasarse los 1000 habitantes, mientras estamos incluso cuando se toca a fondo sobre los 500 habitantes, todos concentrados en la ciudad, porque el campo estaba totalmente desierto. 500 habitantes, dice usted, en la ciudad, que es, vamos a hacer la Cartagena medieval, que era básicamente el espacio, lo que estaba habitado era el espacio comprendido entre el castillo y el muelle que estaba, bueno, donde ha estado siempre hasta que luego, claro, se amplió a casi toda la parte norte de la bahía. O sea, no ya solo en el casco antiguo, sino en una mínima parte claro, del casco eran antiguo. los alrededores, por decirlo así, del cabezo del monte de la Concepción. La ladera norte del castillo, además huyéndole al mar siempre. O sea, como digamos, tratando de pasar desapercibida, de camuflarse la ciudad al amparo del castillo y del monte para que no se la viera desde el mar.
porque de hecho en la Baja Edad Media Cartagena estaba rodeada de enemigos por todas partes, desde los aragoneses, que la mitad del tiempo estaban en guerra con Castilla y tal, los almogávares que hacían correrías desde Orihuela y tal, los granadinos, que era todavía Granada musulmana, los berberiscos, los piratas y los corsarios berberiscos por el mar, o sea que Cartagena eran 4 gatos y además 4 gatos que pasaban mucho miedo. ¿Los recursos que tenían en aquella época? Bueno, Cartagena siempre ha sido pobre de recursos, empezando por el agua, que era poca y mala, y pasando pues por su campo, que apenas tenía una huerta muy pequeña, pero tenía su huerta, otra cosa que nuestros abuelos todavía la han conocido funcionando, por decirlo así, y apenas quedan unas pocas taullas por ahí cultivadas en la zona entre el Prica y el Cartagonova, ¿no? Todavía quedan ahí algunos bancales que siguen cultivándose, pero entonces la huerta, con ser desde luego incomparablemente más pequeña que la de Murcia o la de Lorca, pero era un terreno pues que iba pues a lo largo del final de la Benipila, los alrededores del Almajal, digamos hasta San Antón y toda esa parte, regada con las fuentes de la fuente de Cuba, la de la Perdiz y alguna otra fuente más. Pero en fin, esos recursos siempre han sido muy escasos, pero como la población era tan pequeña, realmente estaba bien servida. Quiero decir que con esa pequeña huerta, con lo que sacaban de la caza, que era muy abundante, entonces había incluso caza mayor en el campo de Cartagena, con la caza, con la leña, con el carbón que se hacía de esa leña, con la grana de donde se sacaba un tinte que se recogía, el lentisco que daba también aceite. En fin, toda una serie de recursos que, aunque eran muy pobres y muy escasos, como insisto, la población era también tan pequeña, y junto con la pesca también, y lo que con el comercio que pasaba por aquí, porque claro, Cartagena no tenía entidad para traer un comercio fuerte, pero sí hacían escala los barcos que iban a otros puertos y demás. Pues con eso, la verdad es que la Baja Edad Media, dentro de lo que cabe, y a pesar de la violencia y a pesar de las epidemias que fueron numerosas, la peste negra, por ejemplo, también tuvo efectos desastrosos en Cartagena, pero a pesar de todo, digamos que en condiciones habituales, normales, pues la población tampoco lo pasó tan mal como lo pasó, por ejemplo, en los siglos sucesivos, cuando ya aumentó por encima de los recursos que hubo que ir a buscar cada vez más lejos, ¿no? ¿Decía usted que había caza mayor en el campo de Cartagena? Sí. Bueno, eso se cita, vamos, caza mayor y su correlato o sea, su correspondencia también en depredadores mayores. Por ejemplo, los lobos merodeaban por las mismas puertas de la ciudad, pero eso no solo en la Edad Media, en los siglos XVI y XVII. Por ejemplo, en el siglo XVI hay noticias de que se cazan lobos en el Almajal, donde estamos ahora mismo, o sea que... pues sí, hay noticias de ciervos, de venados, de cosas así. La isla del Ciervo no se llama así por casualidad. De hecho, como es conocido que hay el Mar Menor, ahí está, la isla está tan cerca de La Manga y hay tan poca profundidad, pues es posible que con frecuencia, huyendo de los lobos de los cazadores, los ciervos se refugiaran allí, por eso se llama así la isla. Señor Grandal, antes de terminar, quería preguntarle sobre los restos humanos que habitualmente aparecen en Cartagena cada vez que se hace pues la más mínima obra en una casa o cualquier excavación. Sí, la verdad es que cada vez que se tira una casa es raro cuando no aparece algún esqueleto, pero eso tiene su explicación en una costumbre que existía no solo en Cartagena, en fin, en toda España y no solo tampoco, en fin, en Europa en general, en la cristiandad, que era hasta bien entrado el siglo XVIII, según los sitios eso se va implantando en un momento o en otro, pero la costumbre moderna de sacar los cadáveres a enterrar fuera de las ciudades, ya digo que datas como muy pronto, de finales del siglo XVIII. Hasta ese momento la gente se quería enterrar en lugar sagrado, y el lugar sagrado por excelencia pues era una iglesia. En Cartagena, iglesia propiamente dicha, había una sola, pero había muchos conventos, había ermitas y demás. Entonces la gente se enterraba en esos sitios, y los que no podían, no tenían dinero suficiente para poder enterrarse en lugar sagrado, pues había un cementerio de pobres, bueno, que también estaba bendecido y tal, pero que estaba también en el centro de la ciudad, que era el de San Miguel, donde hoy está el colegio de San Miguel, y donde, por supuesto, cuando se hicieron obras en esa zona aparecieron cantidad de restos. Y aparte de eso, también durante las epidemias la gente pues no daba tiempo a enterrarla ni en lugar sagrado ni nada, sino que se enterraban incluso en las propias viviendas particulares, aunque luego cuando pasaba la epidemia se podían sacar fuera. Y se hacían también fosas comunes, pues la más espectacular seguramente, aparte de las que han aparecido, es la de San Diego, y cuando la muralla
esta que apareció hace unos años, bueno, y que ahora ya se puede visitar y todo, la muralla de época púnica. Y luego también, por ejemplo, hay constancia de otra fosa común muy importante de la epidemia de 1648, debe ser con muchos restos en la zona del anfiteatro romano, debajo de la Plaza de Toros, por ejemplo. Es decir, que cuando en todos esos sitios se va haciendo una obra, una excavación, lo que sea, pues naturalmente empiezan a aparecer.